¿Alguien pensó? Si no, seguimos para adelante. Bueno, así que cada semana, a la próxima semana, lo que vayamos viendo, tienen la oportunidad de dar un testimonio. Si el Señor te está invitando a cambiar algo, o a pensar algo, o cómo impactó en tu vida cada sesión. ¿Amén? Así que eso lo vamos pensando. Bueno, ¿qué pasa por mi mente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa por mi mente? ¿O qué cosas me dominan? ¿O por qué pienso lo que estoy pensando? Y eso es interesante, porque yo tuve una situación esta semana, que estuvieron orando algunos por mí, gracias, porque no fue algo muy agradable. Pero yo me preguntaba esto, ¿qué cosas me dominan? Porque a mí eso es una injusticia, está mal, pero tampoco me tiene que dominar lo que estoy pensando en cuanto a esa injusticia, ¿se entiende? Y ahí es donde vamos a ver que yo tengo que ir a escuchar a Dios para que Dios me guíe qué decir, qué no decir, cómo hacerlo o cómo no hacerlo. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces vimos algo así muy rápido y vimos que la mente es el activo más importante que tenemos, ¿verdad? Y que tenemos 100.000 millones de neuronas que funcionan muy rápidamente y que producen que nuestros pensamientos vengan y se conviertan en acciones a una velocidad de 360 kilómetros por hora. Es decir, que si vos no sabés manejar un coche a 360 kilómetros por hora, si eso es peligroso, imagínate que nuestros pensamientos son peligrosos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar algo de control. Pero bueno, tenemos el Espíritu Santo, que tiene un buen freno para que no nos demos un tortazo por ahí. Bueno, entonces, hoy, eso era lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Y veíamos que el corazón es el lugar donde se almacenan los pensamientos. Entonces ya tenemos, la primera parte era, ¿qué pensamos lo que pensamos? Y Jesús dijo que en la mente están los malos pensamientos, y se acuerdan que fuimos por todos, que estuvimos leyéndolos, ¿se acuerdan? Ahora, la clave es pensar como piensa Jesús. Y ahí vamos a ver, ¿qué piensa Jesús? Aprender a pensar como el Señor, tener misericordia como la tuvo el Señor, tener compasión como la tuvo el Señor, tener gracia como la tuvo el Señor, y nosotros como hijos, que somos débiles, pequeñitos, débiles, a veces hasta nosotros nos damos cuenta cuán profunda es nuestra debilidad, no nos queda otra que venir en oración al Señor y decirle, ayúdame con esto. Y ahí sintetizamos la misión de la Iglesia Renueva, que básicamente es que cada uno de nosotros cultive la intimidad con el Señor, para aprender a cultivar esa intimidad con el Señor, y cuyo objetivo principal va a ser llegar a pensar como piensa Jesús. Entonces ese es el objetivo, llegar a pensar como piensa Jesús. Ahora les pido que abran su Biblia en 1 Corintios 2, verso 16. Porque ahí nos da la primera clave de cómo podemos hacer para lograr esto. Pensar como piensa Jesús. 1 Corintios, capítulo 2, y el verso 16. ¿Alguien lo tiene, chicos? ¿Lo tienes tú, John? Dale, John. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, Perdón, mi versión Nueva Traducción Viviente dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Wow. Ahí ya tenemos una clave. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Entonces la tenemos que usar, ¿verdad? Porque si la tenemos, hay que ponerla, la tenemos que usar, ¿no? No sé si estaríamos tan alineados. En eso estamos, en el Pero proceso. bueno, la tenemos, ¿no? Entonces muchas veces creo que nosotros no entendemos el capital tan precioso que tenemos. La mente de Cristo, ¿no? Jesús vive en nosotros, dice Efesios 3:16, que habita también en nosotros. Por lo tanto, si Él habita en nosotros, es decir que tenemos su mente y que podemos recircuitar, no sé si existe esa palabra, es nueva, pero hacer de vuelta el circuito, ¿no? Para que ya no pensemos como pensábamos antes, sino que pensemos como Cristo quiere que nosotros pensemos. Ahora, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19? Podemos abrir Deuteronomio. Sí, era lo de que escoge la vida o la muerte. Sí. ¿No? Bendición o maldición, sí. Sí, dice, Para que yo llamo al cielo y a la tierra hoy contra vosotros. Madre mía, contra nosotros. Y dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y quién más. Tu descendencia. Y tu descendencia. Bueno, entonces ahí ya tenemos una clave. ¿Qué significa? Que tenemos la mente de Cristo y que nosotros escogemos. Ahí está el problema. Que vos con la mente sabés lo que tenés que hacer y tenemos que escoger. Y ahí vamos a ver cómo podemos hacer eso, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y es el poder del Espíritu Santo el que nos va a ayudar a escoger. ¿Para qué? Para tener las mismas actitudes que tenía Jesús. Para tener las mismas reacciones que tenía Jesús. Uy, qué pesado que es para mí eso. Que mis reacciones ya no sean las mías, sino que sean las de Jesús. Porque cuando ven mis reacciones no es tan buena la cosa. A veces sí, a veces no tanto. Qué complicado, ¿verdad? Entonces que mis reacciones digan, este es diferente, porque no reaccionaba antes así y ahora reacciona diferente, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces por eso necesitamos la mente de Cristo. Tener las reacciones de Jesús. Y esto, como sabemos que es muy difícil, no nos queda otra que es implorar al Espíritu Santo para que nos selle con el amor de Dios. Yo estaba haciendo mi devocional y estaba leyendo un poco ahí, especialmente sobre el perdón, y este autor decía, ese seguramente ya una vez que se termine la primera parte del camino viene la segunda, y ahí está este devocional. Y él decía, el autor, el que escribía, decía que para perdonar, primero nosotros necesitamos ser sanados y ser llenos del amor de Dios para que nosotros podamos darle un amor, especialmente a nuestros enemigos, que viene de Él y no viene de nosotros. ¿Se entiende esto? Porque Jesús dijo que a tu enemigo, dice, ustedes escuchar, amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os maltratan, orad por los que hacen mal, ¿no? Y te calumnian. Entonces, ¿qué? Complicado, ¿no? Porque ¿de qué vale que ames a los que te aman? Ahí donde, cuando tenés que amar a los enemigos, donde verdaderamente estás
diciendo, estoy amando como tú quieres ser. Bueno, hay 10 características de una persona que empieza a pensar como Jesús. Y no vamos a ver las 10 porque no tiene sentido ir corriendo por todas. Vamos a ver 5 ahora y vamos a ver 5 el domingo que viene. Bueno, 10 características. La pregunta es, ¿sabes quién eres? Porque si tú sabes quién eres, vas a poder reaccionar en función a quién eres. Ahora, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Porque Jesús sabía quién era. Él tenía identidad. Y esa identidad era bastante interesante, la identidad de Jesús. Jesús, nuestro Señor, Él sabía exactamente quién era. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, complicado. Podemos caer en algunas fallas. Jesús no tenía ni la más mínima confusión en cuanto a su identidad. Él estaba profundamente convencido de que su identidad no dependía de lo que la gente dijera de él, sino que su intimidad con el Padre lo definía. Y esto es precioso. Lo que definía la identidad de Jesús estaba fundamentado en la íntima conexión con Papá, con el Padre. Entonces la pregunta es, ¿estás seguro de quién eres? ¿Conoces verdaderamente cuál es tu identidad? Y la identidad más bonita que nosotros tenemos es que somos hijos. Y somos hijos, hay un término jurídico que dice que somos de una manera plenipotenciaria. ¿Qué significa plenipotenciaria? Es como completamente, es decir, no hay ni una duda de que tú eres hijo. Cuando vos recibiste a Jesús, recibiste al Espíritu Santo, le crees a Él y Él te adopta como hijo. Y cuando te adopta como hijo, eres el hijo. De una manera plenipotenciaria, es decir, cuando hay una adopción, es tan hijo el adoptado como el biológico. Y esa es la identidad que nosotros tenemos. Ahora, la primera característica, Jesús no tenía pensamientos confusos sobre quién era Él. No andaba como que le preguntaban cosas y Él empezaba a dudar. No, Él la tenía bien clara, ¿no? Como decimos en Argentina. Él decía, yo soy. Y ahí tenemos muchas declaraciones. Yo soy el pan de vida. El que de mí coma no va a tener hambre jamás. No va a tener hambre. Yo soy el agua de vida. El que beba de mí no va a tener sed. Después decía, yo soy el camino. Es muy importante porque vas a escuchar, no, al final todas las religiones van, en un momento Dios es amor y todo el mundo va a llegar al trono, y porque Dios es amor, o sea, no tiene otra escapatoria. Y no, porque Él dijo, yo soy el camino, porque Él hubiera dicho, yo y hay otros caminos también. No, Él dijo, yo soy el camino. O sea, no hay vuelta. La cruz. Si la cruz no fuera el único medio para ir a Dios, sería un poco irrelevante, ¿verdad? Yo le decía a mi suegro una vez, le digo, pero ¿vos te imaginas? Vos tenés tu hijo, lo vas a dar por la humanidad y vas a decir que a través de la cruz y de tu hijo la humanidad va a venir al Padre, y de repente aquel se salva porque, bueno, vivía en una isla y nunca nadie fue y le predicó, y hay otra excepción allá porque esto, y ahí empezás a sacar las excepciones, y bueno, no sé. Es difícil, es un misterio, pero dice es el camino, o sea que no hay muchos caminos. ¿Se entiende esto? Esto es para
desmitificar esa idea de el universal. Bueno, después él dice, yo soy la verdad. Y ahí vos escuchás, no, pero es que vivimos, cada uno tiene su verdad, cada uno la elabora, todos tenemos una verdad. Bueno, Jesús dijo que Él era la verdad. Entonces, si te pones a analizar, ya la gente que lo escuchaba quedaba un poco así como, ¿qué pasa? No? Él dice, yo soy la vida abundante, yo soy el buen pastor, la luz de día. Y bueno, y así Jesús iba enseñando quién Él era, ¿verdad? Porque sabía quién era. Y vos cuando te aferras a la identidad de Jesús, empezás a tener firmeza en tu carácter. Y eso lo vamos a ver en el segundo año, desarrollo de nuestro carácter. Para que vos tengas mucha firmeza en tu carácter, tenemos que estar sustentando ese carácter en la mente de Jesús. Así que nuestra única misión en la vida es aferrarnos a lo que Jesús es. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por medio del Hijo, ¿no? Entonces, Jesús tenía una plena convicción de quién era. O sea, Él sabía cuál era su identidad. Y eso te ayuda porque Jesús te ha creado a ti y también te ha dado la posibilidad de formar una identidad en Él. Y esa es la gran misión que tenemos, y van a venir todos los devocionales, que básicamente es ir formando esta identidad en Jesús. Porque Jesús te conoce, Jesús te conoce y, disculpe, he pegado acá el dedo en otro lado. Así que Jesús te conoce y con autoridad te dice quién eres, y también algo muy importante, que en función de esa identidad tú vas a descubrir cosas que son claves para tu vida. ¿Para qué te creó? Es muy importante que sepas para qué te creó. Es muy importante que sepas por qué te creó, porque de esa manera Dios quiere revelar el propósito por el cual Dios te creó. Y dice, Él fija los límites de vuestra habitación, y Él va trabajando a través de los límites de la habitación que está fijando para ir formando ese propósito en tu vida. ¿Se entiende esto? En el año 1945 estaba terminando la guerra. ¿Se acuerdan que la guerra terminó en 1945 en abril? En diciembre de 1944, en las barricadas, creo que se llamaban, o las barracas, ahí estaban todos los presos en los campos de concentración. Ahí estaban todos los presos sucios, con piojos, con hambre, con frío, con muchas cosas, muchas necesidades. Cansadísimos, algunos de ellos de muchos años de estar en las barracas. Y ahí en esas barracas estaba un hombre que se llamaba Viktor Frankl. No sé si alguien escuchó a Viktor Frankl alguna vez. Un autor del libro. del libro Una vida una vida con sentido. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Exactamente. El hombre en busca de sentido. Y hay otros libros más. ¿Cuál era el propósito de Viktor Frankl? Él tenía un propósito. Él dijo, a mí este campo de concentración no me va a vencer. A mí los de la Gestapo que me humillan y me pegan no me van a vencer. Yo voy a salir de este campo de concentración. Y el tipo, murieron un montón. O sea, el tipo vio miles tal vez muriendo. Y él hacía una labor casi como pastoral en el campo de concentración. ¿Cuál era su propósito? Él definió un propósito en su vida. Yo voy a salir de este campo de concentración. Y yo cuando entré dice que lo único que traía era un manuscrito de su libro. Vino el de la Gestapo, le dice, ¿qué tenés? Bueno, lo único que tengo es el manuscrito del libro que estoy haciendo. Dámelo. ¡Pra! Se lo rompe en la cara. Y el tipo se queda
como lo único que había podido. De todo, perdió todo, menos el librito, el manuscrito. Dice, yo voy a escribir ese libro cuando salga de acá. Ahora él estaba, año 1944, diciembre, y todo el mundo tenía una esperanza. La guerra termina el 31 de diciembre de 1944. Falsa esperanza. Estaban rumores de que se terminaba la guerra. Víctor Frank no tenía ese propósito. Decía, bueno, la guerra se terminará cuando se termine, pero yo cuando salga voy a escribir el libro. Mucha gente que estaba en el campo de concentración tenían un propósito. Diciembre de 1944. Pasó diciembre, 10 de enero, 15 de enero, hace frío, tengo hambre, tengo sueño, estoy agotado, piel y hueso, y mucha gente bajó los brazos y dijo, ya no sé cuándo va a terminar la guerra. Y lo que Víctor Frank empezó a ver era que se empezaban a morir. Estaban tan débiles que se empezaban a morir. Y él estaba igual de débil que los otros, pero él no se moría. Y él dijo, tener un propósito, aunque estés en condiciones muy débiles, te da vida, tienes algo por qué vivir. Cuando ya no sabes y ya no tienes algo por qué vivir, baja los brazos. ¿Sí? Interesante concepto, ¿no? Entonces Jesús te da un propósito y Él va a tener un propósito siempre, aunque estés en las últimas. Él va a tener un propósito. Y Dios cuando nos lleve a su gloria, Él también nos va a decir, este es el momento. Y ahí en la Biblia tenemos. Pero tener un propósito es muy importante, especialmente cuando son jóvenes. Ya otro día vamos a hablar con los jóvenes sobre la importancia de tener propósito. Bueno, ¿cuáles son algunas trampas que podemos ver si nosotros no tenemos cuidado de tener una identidad sana y santa? Mira, hay 3 trampas. Si no sabes quién eres, la primera trampa, otros van a querer definirte. Otros van a querer obligarte a que tú te amoldes a los otros, de manera consciente o de manera inconsciente. Pero te van a estar manipulando, ¿no? Entonces, primera cosa, no dejemos que otros nos definan. Porque otros te van a empujar o impulsar a que te adaptes a los contenidos del mundo, tal vez, y ahí es donde uno comete errores, ¿no? Especialmente, esto es por el tema del género. Muchos que han tenido quebranto de género en un momento dicen que en un momento le decían, no, pero mira, considera que tú a lo mejor eres... Y ahí empezaba el despiste. ¿Se entiende? Entonces, no dejemos que nos definan otros. Número 2. No busquemos maneras falsas para definir nuestra identidad, ¿no? Una manera falsa de definir nuestra identidad es cuando empiezas a crear una máscara para que otros vean a través de esa máscara, que es un filtro al final. ¿Se entiende? El otro día estaba en una reunión donde hablaban de esto, de crear máscaras, y un chico decía, yo tenía una máscara y la gente me conocía a través de la máscara, pero no conocía realmente quién era yo. Y cuando me abrazaban, Dios como que me mostraba que estaban abrazando la máscara y no me estaban abrazando a mí, y ni siquiera ahí podía yo sentir el amor de los otros, porque estaban abrazando lo falso de Él, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cuidado con crear falsas apariencias, porque a veces de manera también consciente o inconsciente vamos buscando maneras falsas. ¿Por qué? Porque estamos buscando ser amados, afirmados, aceptados. Entonces creamos la máscara para que otros nos amen y al final a la gente no le interesa mucho a veces. Ni siquiera lo que estás usando para que te amen. ¿Se entiende eso? Bueno, tercera cosa. Si no sabes quién eres,
vas a vivir una vida con un estrés alucinante. Hay una chica que hablábamos con Silvina Luna, la conocen ustedes en Argentina, ¿no? Sí. Esta chica quería tener una apariencia de vedette, no sé, de artista muy famoso y demás. Entonces no tuvo mejor idea que ir a un médico para hacerse un tratamiento estético y tener una mejor apariencia. Y ese tratamiento estético contaminó tanto su cuerpo que le produjo un daño en los riñones y ya le dejaron de funcionar los riñones. Y terminó muriéndose a los 45 años. Si no sabes quién eres y no estás satisfecho y contento como Dios te ha creado, y te vas a meter en una vida de mucho estrés. Vaya estrés que esta chica tuvo por muchos años viviendo con ese sufrimiento porque no se aceptó como Dios le había creado, ¿no? Bueno, punto número 2, característica número 2. Jesús quiere que conozcas el propósito de tu vida, que ya lo estuve explicando un poquito. Porque a medida que vos sabés por qué Dios te ha creado, para qué Dios te ha creado, ahí en ese momento tú vas a saber que Dios tiene una misión para tu vida. Y esa misión es individual. Por eso es que acá estamos creando un ambiente de discipulado y de devocional. Es decir, nosotros no vamos a poder hacer los devocionales por ti, porque yo no estoy a las 7 de la mañana en tu casa, no te voy a abrir el cuaderno, y yo mismo tengo que abrir mi cuaderno, y yo ponerme a hacer mi devocional, que a veces me despisto y no lo hago. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque ahí en la intimidad con Dios, Dios te va a dar, o te va a revelar los misterios de por qué te ha creado, por qué te puso en la familia en que te puso, porque es una bendición la familia en que te ha puesto. Es una bendición la mamá y el papá que te ha dado. Y Él tiene un propósito perfecto, por eso decidió ese papá y esa mamá. Y tiene un propósito, y hay que tratar de entender cuál es ese propósito. Por eso Jesús la tenía clara, porque Él sabía cuál era su misión. Él vino acá, nació, creció, y Él la tenía súper clara. Él decía, yo acá he nacido porque tengo una clara misión aquí. Fíjate que Él, cuando tenía 12 años Jesús, ¿se acuerdan? Cuando tenía 12 años Jesús, Sí, ¿qué pasó? que fueron al templo, ¿no? Fueron al templo, Y luego, papá y mamá. Estaban buscando, ¿no? y Que luego estaba se perdido. perdió. Bueno, Se la perdió. mamá pensó que se perdió. Claro. Pero él estaba Sí. ocupado. Fíjate qué interesante. Acá dice la palabra, si quieres abrir tu Biblia, está en Mateo. ¿Puedes creer que no puse la cita? Mateo... Sí, por favor, búscalo. El niño Jesús en el templo. Me olvidé de poner el... Dice que iban sus padres, fíjate cómo dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron buscas. Al regresar ellos, fíjate, imagínate, vas a la fiesta y te vuelves. Y se vuelve Brian, se vuelve Paula, viene Carol y Joan desaparece. Pero bueno, andará en la multitud, porque bueno, somos todos conocidos, el medio pueblo acá, ¿no? Pero en un momento empiezan a preguntar ¿dónde está Joan? ¿Dónde está Joan? Lo tengo en Lucas 2:41. Lucas 2:41 al 49, al 51. Sí. Vale. Lucas 2:41. Y quiero, no voy a leer todo, pero acá Jesús se pierde, digamos, ¿verdad? Sin que lo supieran, y presten atención a esto, sin que lo supieran José y su madre. No dice sin que supiera papá y mamá, no, José. Porque Jesús tenía un papá que no era José.
era el padre. Y tenía una mamá que era María. Ahora es interesante que si ustedes ven la genealogía en Mateo y Lucas, tanto José como María van para arriba y llegan a David. Ambos eran descendientes de David, ¿no? Del pacto davídico iba a venir el Mesías. Y vino el Mesías de padre y de madre. Muy interesante ese punto, ¿no? Y ya después hay una maldición que cae sobre Jeconías y por eso Dios no podía bendecir al papá, porque está la maldición sobre Jeconías. Es muy interesante estudiar esa parte. La cosa es que aquí está Jesús, viene del linaje de David. Él sabía a dónde iba, él sabía por qué vino a la tierra, él sabía por qué desde muy pequeñito le buscan y después de 3 días se encuentran con Jesús. Y la mamá, ¿qué dice la mamá cuando se encuentra con Jesús? Se te pierde un hijo por 3 días, ¿qué diría la mamá, no? Contenta, pero reunión para ver qué pasa hoy. Y Jesús agarró y le dice, mira, el verso 47. ¿Alguien lo puede leer? 47 y 48. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y Jesús qué le dijo? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea que Jesús no era rebelde. Estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo creo que Jesús tenía una vida de intimidad con el Padre desde que muy tempranita edad. Porque esto lo refleja. Y se ponía a charlar con los eruditos y él iba en un mano a mano con los encumbrados, ¿verdad? Entonces tenemos acá, número 1, Jesús no tenía ningún pensamiento confuso, tenía una identidad clara. Número 2, conocía su propósito. Y número 3, era consciente de que la presencia de Dios estaba continuamente con él. Consciente de la presencia de Dios continuamente. Ahora, ¿cómo podemos vivir nosotros conscientes continuamente de que Dios está con nosotros? De que Dios nos ha definido, tenemos una identidad y que tenemos un propósito, una misión. Y ahí tenemos que Jesús vivía constantemente buscando la presencia de Dios. Por eso el camino es una herramienta para que cada uno de nosotros busque la presencia de Dios. Fíjate lo que dice Juan 16:32. Dice, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. 16:32 en Juan 16:32. Y fíjate lo que dice, y me dejaréis solo. Jesús estaba ahí y les dice a los discípulos, lo van a crucificar. Y dice, mira, la hora ha venido, ya es el momento. ¿Y saben una cosa? Ustedes van a ser todos esparcidos, van a tener un miedo, básicamente decía, van a ser esparcidos. Y me dejaréis solo. Me van a dejar solo. Mas yo no estoy solo, le dice Jesús. Porque el Padre está conmigo. Ustedes me van a dejar, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. ¿Cuántas veces cuando las papas queman y tenemos situaciones adversas, nos sentimos solos?
Y en lugar, cuando te sentís solo, operás en la soledad y buscas formas de salvarte, defenderte, de lo que sea. Pero acá las papas quemaban. Y él les dijo, acá la situación es muy compleja, a mí me van a matar. Ustedes se van a ir por todos lados. Yo me voy a quedar solo, pero ¿saben una cosa? Yo no voy a estar solo. Yo voy a estar con mi Padre. El antídoto de la soledad es esa convicción profunda de que no estás solo. Nunca vamos a estar solos. Aún en las situaciones más adversas. Ahí cuando la tormenta y el barco se mueve, con todo, lo que tenemos que hacer nosotros es sumergirnos en las profundidades del mar, ¿no? Arriba las tormentas y nosotros vamos a sumergirse. Y cuando vos estás sumergido, ya cambió el ambiente. Silencio, tranquilidad. Arriba el barco se mueve para todos lados y nosotros nos tenemos que sumergir. ¿Para qué? Para que se derrame el amor del Padre. Para que el amor del Padre nos sane. Pero acá la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estar conscientes de la presencia de Dios continuamente? Y aquí está el desafío. Tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios. Y aquí viene la vida de oración. Desarrollar el hábito de la oración. Y la oración es comunión con el Padre, intimidad con Dios. No la oración de, a ver, tengo la lista, tengo 30 minutos, tengo 20 pedidos, y empiezas como tipo ametralladora, pa. Sino, Señor, ¿cómo quieres que ore? ¿Qué sugerencia me das? ¿Cuál es? Tengo, sí, muchas cosas para orar, pero ¿por dónde voy? Y ahí te empieza Dios a guiar. Ahí viene el camino de que tenemos 6 lecciones de oración, que nos va a ayudar a desarrollar esto también. Y Jesús salía de mañana, ¿no? Y muy tempranito, y estaba en una casa, no sé dónde estaba, con todos, imagínate todos tirados, durmiendo por todos lados, y se levantaba Pedro, che, ¿y dónde está Jesús? No está, otra vez se fue. Y empezaron a buscarlo, y cuando lo encontraron decían, che, pero escuchame, ¿cómo te vas? Nos tenemos que ir. Y Jesús le decía, bueno, yo tengo que cultivar mi... ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan? Pedro siempre lo regañaba a Jesús. Siempre, che, te estamos buscando. ¿Dónde te...? No nos dijiste a dónde te ibas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, así que el estar bajo el paraguas o bajo la protección de Dios, en la profundidad de la presencia de Dios, el buscar esa presencia, lo que va a hacer es que vas a empezar a tener una vida mucho más intensa de intimidad con Dios. Vas a recibir palabra de Dios que te va a dejar con una claridad de mente que vas a salir de ahí y vas a saber exactamente lo que tienes que hacer. Y si no lo sabes, en el transcurso del día Dios te lo va a revelar. O vas a estar mucho más encaminado de que si empezás el día a lo bestia, como empezaba yo mis días, a mis tempranas edades. Porque allí es donde en la intimidad con Dios, Dios te empieza a revelar su corazón. Te empieza a revelar cuánto te ama. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia te escabulles para pasar tiempo con Dios, no? Ahí en tu casa, Brian, Paula, tienes lugar para pasar tiempo con Dios, ¿no? Te escabulles. O sea que ustedes no tienen excusa. Y ustedes tienen un parque precioso, ¿no?
Y ustedes también tienen un parque. Hay ¿No? cerquita. Entonces tenemos lugares para irnos y pasar tiempo con Dios. ¿Piensas que tu día iría mejor si coordinamos citas divinas con el que te creó? ¿Piensas que sería mejor? Yo creo que cambiaría la vida, ¿no? Y eso es lo que aspiramos como iglesia, que cultivemos eso. Todo va a ir mejor. Van a reducirse los conflictos de nuestra vida, en la vida de otros. ¿Por qué? Porque hemos tomado contacto con el espíritu gentil de Dios. Porque no va y nos presiona, che, no hiciste el devocional, qué mal. Estuviste media hora, tendrías que haber estado 40 minutos o 1 hora. No viene. Dios dice, acá está, hacelo. Si no quieres, no lo haces. Pero todo queda librado a mi propia consecuencia, ¿verdad? Pero tampoco Dios viene y te regaña. O sea, Él no presiona a nadie, ni corre a nadie, ni nos exige nada. Nos sugiere. Escoge, dice, ¿no? Escoge. ¿Qué querés? ¿La vida o la muerte? ¿Qué querés? ¿Bendición o querés maldición? Escoge. O sea, como hacete cargo, ¿no? Bueno, obviamente Él quiere que tengamos vida en abundancia. Bueno, número 4. ¿Cuál es la otra característica de tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo te va a ayudar a elegir tus palabras. ¡Ay, qué golpe que me dio a mi alma cuando yo leo esto! Porque, fíjate lo que hacía Jesús, Juan 12:49. Dice, yo no hablo con autoridad propia. ¿Cómo? Jesús. Dice, en ese momento dice, mira, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, estoy leyendo Juan 12:49, dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado decir y cómo decirlo. Uy, cuando leí esto dije, Señor, ¿cuánto me falta? La vara está bastante alta. Porque dice, me envió el Padre y me ha ordenado 2 cosas. ¿Qué voy a decir? Pero ¿cómo lo voy a decir? Yo tenía un profe de psicología que me decía, más importante de que se hagan las cosas, hablaba de terapia familiar y demás, más importante de que se hagan las cosas en tu casa, más importante que logres resultados, es el modo en cómo orientas tu casa para que se logren esos resultados. El modo. Fíjate qué interesante. No es tan importante el qué haces, sino el cómo lo haces. ¿Qué pasa, Pablo? No se preocupe, porque nos toca todo eso. A todos. Nos llega a todos. Entonces, bueno, no se pongan a llorar. ¿Ah? Entonces, la pregunta grande acá es, ¿qué tengo que decir y cómo lo tengo que decir? Es tan importante lo que tenés para decir como el cómo. Y yo ahí, esta semana fallé en 2 situaciones, creo, interesantes, en cómo decirlo. Claro, yo tenía razón en lo que decía, pero cómo lo dije, cuidado, porque a veces invalido lo que digo en la forma en el cómo lo digo. Ay, Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué hacemos en los tiempos de intimidad? En los tiempos de intimidad con Dios, Señor, inspira mis palabras para que yo sepa qué decir, pero también cómo decirlo. Jesús estaba tan unido a Dios que Dios, Papá, Dios Padre, le inspiraba de tal modo que Jesús sabía exactamente qué tenía que decir en base a su identidad
y cómo decirlo de acuerdo al tiempo que el Padre le decía que lo tenía que decir. ¿Crees? Y esta mira qué pregunta retórica interesante. ¿Crees que tendrías relaciones más felices si dejas que Dios te inspire en cuanto a qué decir y cómo decirlo? Entonces ahí el desafío. ¿Vamos a tener relaciones más felices, más prósperas? ¿Cómo va a ser mi iglesia o nuestra iglesia si sabemos qué decir y cómo decirlo, ¿no? ¿O cómo va a ser nuestra familia si sabemos qué decir y cómo decirlo? ¿Crees que tendrías menos conflictos interpersonales si sabemos qué decir y qué no decir? No estamos hablando de ausencia de conflictos. Vamos a tener conflictos. Seguro que los vamos a tener. Porque Jesús, vaya que tenía conflicto. Lo crucificaron. Eso es un conflicto. Con varios, ¿no? Entonces, claro que vamos a tener conflicto. Pero Jesús estaba ahí y viene uno y le pega un cachetón a Jesús, a Dios. Y Jesús ahí va y le dice, a ver, explícame por qué me pegas. Explícamelo. Y si he dicho mal algo, dime dime en qué. Y si lo que he dicho no está mal, ¿por qué me pegas? O sea, vos imaginate a Jesús, el otro le da un bofetón y Jesús con esa tranquilidad, yo me imagino que estaba tranquilo, me lo imagino tranquilo. Si dije algo mal, decímelo. Y si lo que dije no está mal, ¿por qué me pegaste? Imagínate. Wow. Número 5 y último. Y menos mal que lo corté en el quinto, porque imagínate cómo nos íbamos si tenemos día. Número 5. No te preocupes por agradar a todos. Eso es muy importante. Y más si estás en una iglesia y te dan un liderazgo de algo, no te preocupes por agradar a todos, porque seguramente a alguno vas a desagradar. Cuando una persona, fíjate, esto es muy importante, es un principio fundamental del liderazgo. Seguramente eres líder en varios aspectos. Fíjate algo. Muchas veces hay personas que se nutren por agradar a las personas. ¿Por qué? Porque si vos le agradas, te dan como contrapartida amor, afirmación, aceptación, cariño, respeto. ¿Se entiende? Sí. Si vos te despistaste y querés agradar a los otros, lo que estás haciendo es querer que te amen, que te valoren, que te acepten, que te digan, ay, qué bien que lo dijiste, mira qué bien en tu vida, mira lo que haces. Y vivís del aplauso de la audiencia. El problema es que, fíjate esto qué interesante que es. Cuando te has puesto como propósito agradar a todos o agradar a los otros terminan controlándote a ti. Interesante, ¿no? Cuando vos te has propuesto agradar a los otros, vas a terminar siendo controlado por las personas a las que tú quieres agradar. Entonces, tu vida va a quedar supeditada, atrapada, a rendirle pleitesía a aquel a quien tú te has puesto como objetivo agradarle. Entonces, ¿qué dice el Señor? Imita a Jesús. Jesús, ¿quién tenía? Jesús tenía una audiencia de una persona. Él siempre se preocupaba por agradarle a Dios. Lo demás le valía. Bueno, eso lo diríamos nosotros, pero él no le importaba agradar a todo el mundo. Él le importaba agradar al Padre. El costo es que si agradas al Padre, probablemente desagrades a alguna persona, ¿verdad? Vamos a ver Juan 5, 19 al 23.
Mirá lo que explica Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús va al estanque de Betesda? A mí me apasiona este relato del estanque de Betesda. ¿Se acuerdan que en el estanque de Betesda ellos creían que el agua se movía, entonces porque venía un ángel? Porque ellos creían que venía un ángel. Y había un paralítico, hacía 38 años. Claro, el paralítico pobre, arrastrándose, no llegaba nunca primero. Claro. Se tiraba a alguien primero, ¿verdad? El que estaba en mejores condiciones. Jesús va, le dice, ¿quieres ser sano? El paralítico le empieza a contar su paradigma de sanidad, básicamente. Luego, Jesús le dice, levántate y anda. Esto es una prédica de 1 hora, pero lo vamos a hacer rápido. Se levanta, se va. Jesús también se va. Ni siquiera sabía quién era Jesús, el paralítico. Ahora Jesús no fue a estar con los... Era una fiesta de los judíos muy importante. Entonces Jesús no fue a estar a ver en el palco oficial junto al lado del rey, al lado del presidente, al lado de... No, Jesús no decidió ir a estar con los poderosos. Jesús se fue con los minusválidos, con los que no visitaba a nadie, con los que estaban sucios, tirados, despreciados. Ahí estaba Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían una necesidad. Porque Jesús valoraba a ese paralítico tanto como al sumo sacerdote. Porque Jesús tenía otra vara para medir a las personas. Y muchas veces nosotros, cuando queremos agradar, a veces nos tentamos de agradar a los poderosos. Porque si vos estás al lado del poderoso, el poderoso te va a dar algún bien, protección, dinero, lo que fuera, ¿verdad? Fíjate que Jesús no iba para allá. Él agradaba al Padre, y el Padre ese día le dijo, che, Jesús, hoy andate al estanque de Betesda. Bueno, y se fue con la tribu al estanque de Betesda. Y los otros habrán dicho, está más lindo allá que estar acá, ¿no? Me imagino Pedro, que siempre Pedro tenía una opinión para todo. Mateo, viste que venía, bueno, interesante en The Chosen, como lo ponen a Mateo, que es muy, siempre él muy arregladito, ¿no? Perfumista y demás, y aparece en el estanque de Betesda, que están todos sucios. Pero ¿qué pasó en el estanque de Betesda? Cuando levantaron la vista a los otros, se deben haber imaginado, bueno, este lo sanó, hace 38 años que lo vemos acá tirado. ¿Cómo es el tema que el agua esta no está sanando? Me imagino que ahí se acabó la fiesta en el estanque de Betesda. Llamaron a los familiares, agarraron los móviles, che, venía a buscarme porque esto no funciona. Hay uno que... No había móviles, ¿no? No, en esa época. No. Hubiera tenido más problemas Jesús entonces. Sí. Le habrán sacado fotos, ¿no? Uno filmó ahí justo que se levantaba. Bueno, dice, ¿quién puede leer Juan 5, 19 al 23? ¿Lo tenés, Inés? Sí. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Puedes seguir? Sí, porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Sí? Todo eso es la prédica. Sí, ahí gracias. Hasta ahí. Eso es la clave. Todo esto viene de este evento que acaba de suceder. Jesús no dijo nada. Ahora Jesús viene y da una disertación teológica. Y explica muchas cosas. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Así que Jesús lo que hacía era porque Jesús hacía lo que veía que hace el Padre. Entonces yo no sé cómo es eso, pero habrá dicho, el Padre le habrá mostrado una imagen, una visión, levantando a los enfermos, no sé cómo es eso. Pero bueno, es un misterio para mí. Pero dice, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. El modelo. Papá era el modelo. El Padre era el modelo. Y fíjate lo que le dice. El Padre le mostrará cómo hacer cosas. Es decir, ahora viene hablando con sus discípulos. Fíjate lo que le dice. El Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Es decir, ¿te has quedado maravillado? ¿Se han quedado ustedes flipando cuando levantaron? ¿Vieron cuando se levantó? ¿Vieron que las piernas eran flaquitas? Que estaba ahí, porque yo me imagino 38 años postrado, las piernas deben haber sido los músculos todos atrofiados, ¿verdad? Y de repente el tipo está saltando, estás viendo como que las piernas se van poniendo más gruesas, él no necesitó rehabilitación de 4 o 5 meses para caminar, porque caminó, o sea, vino con rehabilitación incluida, ¿no? Entonces le dice, mira, el Padre, no te hagas problema, el Padre te va a mostrar cómo hacer cosas, fíjate lo que dice, más trascendentes que el sanar a ese hombre. Si esto fue increíble, el Padre te va a entrenar, te va a preparar para hacer cosas más trascendentes que esas, de las que acabas de ver. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Y aquí viene el tema de la intimidad con Dios. Cuando vos decididamente empezás a invertir tiempo en tener intimidad con Dios, Dios va a empezar a hacer cosas que te vas a quedar asombrado. Y vas a decir, wow, esto está bueno. Entonces vas a querer tener más. Nadie. A Jesús no lo manipuló nadie. ¿Se acuerdan Pedro? No, Jesús, eso no va a pasar. Apártate de mí, Satanás. Porque Satanás ha llenado tu corazón. O tu alma, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro empezó a reconvenirle. Bueno, Jesús no fue esclavo de las circunstancias. Tenía que pasar circunstancias extremas, pero él dijo, bueno, yo las pasaré, no estoy solo. Yo estoy con el Padre. ¿Vas a pasar situaciones horribles? Seguro. ¿Vas a sufrir? Probablemente. Pero en el fondo, siempre Jesús supo que él tenía que controlar todo a su intimidad con Dios. Y que lo que ocurriera, Dios le iba a dar el camino para salir de ahí, ¿no? Entonces, no te dejes manipular por otros, no les agrades, ámalos. Dios nos manda a amarlos, no a agradarles. No te dejes ser manipulado por las mentiras cuando mientan en contra de ti, porque dice, bienaventurados, cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, ¿qué dice ahí? Que sos bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ok?
Entonces yo una vez le mandé a un pastor amigo mío, le digo, mira, me están haciendo esto, fíjate, y no dice la palabra gozados y alegrados, y eso fue lo único que me mandó. Y digo, sí, dice eso, gracias Jaime. Bueno, no te dejes manipular por las difamaciones. Difamar, quitarte la fama. Cuando te quiten la fama, no te calientes. Yo me caliento, pero no te calientes. Cuando te quiten la fama, no importa. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, no te dejes manipular por las murmuraciones y por los cotilleos, como dicen acá. Jesús nunca buscó la aprobación de nadie más que el Padre. Él vivía, Jesús, para la audiencia de uno solo, que era su papá. Él vivía para agradarle a papá, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Así que bueno, la idea es estar tranquilos, disfrutando de la intimidad con Dios, meditando mucho en su palabra, meditando mucho, teniendo reverencia, teniendo temor de Dios. Porque al fin y al cabo, si empezamos a poner alguno de estos puntos en práctica, de verdad, va a simplificar tu vida. ¿Verdad? ¿No te parece? Cuando vos la simplificas, cuando yo estaba haciendo matemáticas en la universidad y tenías que simplificar, era complicado, pero después que empezaba a simplificar quedaba un poquito más digerible la cosa, ¿no? Bueno, ¿no crees que esto quitaría muchas complicaciones de tu vida? Esa es la actitud que tenía Jesús. Él simplificaba la vida. Él no hacía lo que se le venía a la cabeza. No, él tenía un proceso de discernimiento y de filtración. Y él decía, mira, papá, ¿qué quieres que haga? Tengo todas estas opciones, ¿no? Porque si era por ministerio, Jesús tenía un ministerio 7 días a la semana, 6 horas para dormir y a tope, ¿no? Pero no, él no hacía, ni tampoco cuando se fue dijo, me tengo que ir. ¿Cuánto queda por hacer? Y encima tengo estos 12, que yo no sé qué tal lo van a hacer. No sale, no se ve esa imagen. La imagen que se ve es... No se fue estresado. Era una imagen de... Está todo concluido, está todo bien, yo me voy, todo va a estar bien. Y todos ahí esperando y se fue. Se fue. Consumado es. Consumado es. Imagínate Pedro, se fue, ¿no? Se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Se fueron con los 120, ¿no? Y ahí Pedro siempre la vorágine, ¿no? Si nos falta uno, se suicidó Judas, busquemos otro. A ver quién va a ser el otro, ¿no? Y ahí Pedro, lo ves a Pedro organizando la situación, ¿no? Pedro siempre estaba ahí en la faena. No, Jesús no... Después Jesús tenía su plan, vino Pablo. Pero Pedro ya había anticipado la jugada. No escuchamos nunca más de Matías. No, pero no tenemos acá Matías. Fue por suerte, ¿no? Fue la suerte, encima. No fue a ver quién me tiró la moneda nomás, Lo ¿no? que hubiese hecho Cristo lo que hicieron. Vamos a ver quién sale caro seca. Bueno. Cualquier coincidencia es una mera casualidad. Bueno, y dice acá para terminar, ¿no? Jesús simplificaba la vida. Su foco era agradar a Dios. Jesús simplemente se dedicó a agradar al Padre. Jesús se dedicó a escudriñar cuál era el camino e ir por ese camino. Jesús quiere que agrademos a Dios y que nos quitemos toda contaminación de carne y de espíritu. Y esto es una manera, reexaminar nuestros pensamientos, una manera de quitarnos la contaminación de carne y de espíritu. 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad
porque tenemos a Dios. Así que bueno, por ahí podemos tener un tiempo ahora de quietud y vamos a invitar al Espíritu Santo. ¿La hojita la tienen? ¿O... ¿Sí? Yo me olvidé de imprimir unas hojitas. Bueno, o por lo menos... Ah, sí. ¿Hay más de estas? Está completa. Bueno, la pasamos por el WhatsApp.